porque nosotros mismos somos primicia para Dios. El otro día hablábamos sobre que un diezmo no se da, un diezmo se trae, porque cuando lo traemos consigo todo nuestro ser. Amén. Eso es un principio que cuando lo entendemos podemos recibir mucha bendición de ello. Amén. Bueno, pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Bienvenidos a aquellos que se conectan en esta mañana o que después mirarán el video. Por cierto, ya estamos subiendo también los videos al canal de YouTube, así que también lo pueden ver después, si gustan, en el canal de YouTube. Así que bienvenidos a esta transmisión una vez más de Senda de Vida desde Douglas, Georgia. La iglesia les dice eso, con ese ánimo, gracias. Perdónenlos, es que no desayunaron. La iglesia del Señor le dice a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Ahora sí, ya les escucharon mejor. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema las primicias antecedente de bendición. La iglesia de Tlaxcala me honró este día y el pastor, el obrero que está encargado, Roberto Eliezer Pantoja, muchacho, me dijo: pastor, yo quiero que me envíe el mensaje que usted va a predicar hoy, porque yo quiero predicar lo mismo en la iglesia. Eso significó mucho para mí, ¿verdad? Porque el muchacho está haciendo, dice: yo quiero hacer exactamente lo que van a hacer ustedes allá. Así que les bendecimos allá y declaramos un rompimiento en todas las áreas de su vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios. Hoy vamos a hablar sobre las primicias antecedentes de bendición. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 17. Y voy a pedir por favor que me pongan atención a esto, porque yo sé que Dios va a hablarnos a nuestras vidas. Yo sé que Dios va de alguna manera a abrir nuestro entendimiento a esta verdad, a este principio. Dios siempre va a respaldar sus principios. Dios siempre va a respaldar sus verdades. Y aquel que le crea y aquel que tenga fe va a recibir las recompensas de su confianza en Dios. Dice la palabra de Dios: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Dice, ay, qué letra tan pequeña. Es que yo traigo otra versión acá. Sí, por favor. A ver, alguien que me lea lectura. A ver, hermano Francisco, usted trae ahí. Dele lectura, por favor. Micrófono. Trae la nueva versión internacional. Okay. A ver, puede estar viendo de ahí si gusta. Puede estar viendo ahí. Aquí está el micrófono. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Israel que se presentara ante él para celebrarle fiesta? 3 veces. 3 veces. Una de las primeras fiestas que el Señor le ordena a Israel celebrar es el pan sin levadura, que es el Pesach, que es la Pascua, recordando el tiempo cuando salieron de Egipto. Gloria al nombre del Señor. Cuando el ángel de la muerte pasó de largo en aquellas casas donde los dinteles de la casa estaban manchados con sangre de cordero, y el ángel de la muerte pasó. Entonces era una fiesta que tenían ellos que celebrar. Pero algo que me llama mucho la atención, y yo creo que a esto le podemos atribuir por qué la nación de Israel
siempre ha sido una nación próspera, aún en medio de las adversidades, dificultades, aún cuando los han perseguido, aún cuando los han querido desaparecer de esta tierra. Ellos se han mantenido como gente próspera, como gente, gloria al Señor, que no anda mendigando, sino que siempre, gloria al nombre de Jesús, como les dijo el Señor, tienen para prestar y no andan pidiendo prestado. Tremendo. Y yo le atribuyo a lo que dice el Señor aquí, dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ninguno. 3 veces me vas a celebrar la fiesta en el año, y en esas 3 veces ninguno de los israelitas se va a presentar delante de mí con las manos vacías. Los panes sin levadura, la fiesta de las cosechas, que era el Bikurim, que eran los primeros frutos de la cosecha, que es lo que estamos haciendo hoy nosotros, son las primicias. Esto que ve usted aquí es solamente algo representativo de lo que eran las primicias. Los israelitas traían una canasta llena de los primeros frutos que ellos estaban cosechando. A ver si para la próxima vez, el próximo año, si Dios nos permite la vida, nos da la vida, vamos a ver si lo hacemos con canastas. ¿Les gustaría? A ver, ¿cuántos se comprarían su canasta y echarían fruta ahí, vendrían acá y pondrían la fruta acá? Eso, amén, amén. Así me gusta esa respuesta. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos traían los frutos de su cosecha, pero también había otra fiesta, que era la fiesta de la recolección, que era un momento después de haber ellos cosechado, después de haber llevado toda la cosecha a sus graneros. Había abundancia de pan, había abundancia de grano. Entonces esa era una fiesta donde ellos le daban acción de gracias a Dios por todo lo que ellos habían recibido, y recordaban que era la fiesta del Sukkot, recordaban ellos que habían sido peregrinos, extranjeros, y que todo lo que ellos habían recibido en bendición, gloria al Señor, era porque Dios les había dado la fuerza y el poder para hacer todo lo que ellos tenían como cosecha. Entonces esto les permitía a ellos recordar que no era por sus propias fuerzas, sino era por la mano de Dios que ellos tenían toda aquella abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy vamos a hablar sobre los principios de la primicia. Los principios de la primicia, la fiesta de la cosecha, donde levantaban los primeros frutos. Y es aquí precisamente donde Dios exige que demos una ofrenda del primer fruto, que es lo mejor del resto. O sea, es lo primero de todo lo que Dios les había dado ya en cosecha. Era lo primero. Y es aquí donde dice el proverbista en el capítulo 3 versículo 9 al 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 11 versículo 16: si las primicias son santas, o sea, si las primicias son consagradas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo demás es santo. Gloria al nombre del Señor. Primicia, ¿qué significa? Primicia quiere decir preceder a todos los demás frutos. O sea, lo primero de los demás frutos en tiempo, en orden y en importancia. Importante esto. La primicia es algo que damos en prioridad, lo primero que Dios nos ha dado, gloria al Señor, en bendición, en el tiempo, en el orden y en la importancia. Gloria al nombre del Señor. Así que 3 cosas debemos de considerar cuando nosotros vamos a dar primicias. Primero, el tiempo. ¿Qué fue lo que gané en el principio de mi año? ¿Sí? Lo que yo gané en el principio, tiempo, ¿verdad? Orden. ¿En qué orden? Gloria al Señor, voy a traer mis primicias.
debe de haber un orden. Gloria al nombre del Señor. Y también importancia, darle importancia. Por eso le decía yo en esta mañana: pobre de aquel que piensa que por no tener algo no se presentó a la iglesia. No hagamos eso jamás, porque todos tenemos algo que podemos ofrecerle a Dios. Gloria al nombre del Señor. Todos. Si no tienen nada, lo que decía ayer el pastor, si no tenemos nada, Dios no va a exigirnos que demos lo que no tenemos. Dios nos va a pedir lo que ya tenemos, porque Él nos lo ha dado. No sé si me explico. Amén. Jamás olvídese de eso. Dios nunca hará eso. Dios no le pide lo que no tiene, Dios le pide lo que tenemos. Por eso, de lo que recibimos del Señor, de eso mismo nosotros le damos a Él para honrarlo. Aleluya. Entonces, mira, amados, todo lo que va a suceder con la primera parte de sus ingresos, todo lo que sucede con lo primero en sus ingresos, va a determinar la bendición del resto de lo que usted ganará, aleluya, en bendición durante todo el año. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice, lo que significa la palabra primicias, bikurim, que significa una promesa por venir o una cosecha por cosechar. Bonito, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que las primicias son una promesa que está por venir? O sea, es algo que nosotros estamos reconociendo y le estamos diciendo al Señor: Señor, te presento mi primicia, porque hay una promesa que viene de bendición para mi vida. No lo estoy haciendo porque quiero, aleluya, de alguna manera tengo ¿cómo se dice? La intención o la ambición de que venga esa promesa, sino que yo estoy reconociendo que al dar yo mi primicia, sé que hay una promesa de bendición que viene detrás de todo lo que yo estoy dando para el Señor, y que viene una cosecha que viene para cosechar. Alabado sea el nombre de Jesús. En otras palabras, las primicias son como los marcapasos que les ponen a las personas que están deficientes, tienen un problema de deficiencia en el corazón. Es el marcapasos que va a establecer el ritmo de lo que va a suceder durante todo el año. ¿Sí? Establece el ritmo. Así que conforme nosotros honremos a Dios en este principio de año, y no estoy solamente hablando, por favor, no me malentienda, no solamente estoy hablando de dinero, no estoy hablando de eso, estoy hablando de todo, aleluya, lo que tenemos, todo lo que poseemos y todo lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las primicias son más que una ofrenda, son un principio. Ofrecer primero lo primero y recibir lo segundo. Usted ofrece lo primero y recibe lo segundo. Si nos negamos a dar lo primero de lo primero, perdemos lo primero y también perdemos lo segundo. ¿Cuántos dicen amén? El principio de las primicias proporciona un fundamento, una estructura de las bendiciones de Dios que van a venir durante el resto del año. Por eso, si nosotros no damos una primicia a Dios, no establecemos un fundamento, no tenemos una estructura para las bendiciones, y aun cuando nosotros estemos diciendo: Señor, bendícenos, bendícenos, Él nos puede responder, decir: hijo, pero no pusiste el fundamento, ni pusiste una estructura para yo poder derramar todas esas bendiciones que yo tenía planeadas contigo en este año. ¿Me está entendiendo? Entonces, las primicias proporcionan fundamento y estructura. Las primeras cosas son muy significativas para Dios. Si usted ve en la Biblia, todo lo primero era significativo para Dios. ¿Por qué? Porque es el fundamento, es el orden de Dios. Sin un fundamento no se tiene una estructura. Primero es el fundamento y después viene la estructura. Si nosotros no ponemos las primicias como fundamento, entonces no va a haber una buena estructura. ¿Me estoy explicando?
Entonces el primer elemento es el fundamento. El fundamento son las primicias que le damos a Dios. Y la estructura es el resultado del compromiso que tenemos con Dios. Aleluya. Y eso va a producir una expansión en todas las áreas de nuestra vida. Llámese en estas económicas, en todas las esferas y áreas de nuestra vida. Va a haber una expansión por el compromiso. Quiero que quede claro, pastor. Entonces, si yo doy primicias, entonces viene todo lo demás. No, pero tiene que haber un compromiso también. Tiene que haber un compromiso con Dios, porque usted está dando el paso de fe. Y cuando usted está dando el paso de fe, es porque usted va a seguir en ello. Va a seguir en ello porque usted tiene fe, porque la fe viene con acción. Entonces, la bendición de Dios, nuestra capacidad de ser una bendición en lo que damos. Mire, toda la bendición de Dios que quiere derramar sobre nuestras vidas se va a limitar a una sola cosa: ¿qué tanto somos de bendición nosotros? Porque Dios va a derramar gracia a aquel que da de gracia lo que de gracia recibe. Dios le va a aumentar gracia. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de ser bendición para los demás, entonces no podemos exigir que Dios nos bendiga. Yo no sé si me estoy haciendo entender el día de hoy. Dígame un amén. Eso, gracias. Porque siento como que yo estoy en una onda y usted en otra. El principio de los primeros frutos establece la ley de lo primero en la vida. La primicia establece la ley de lo primero en nuestra vida. ¿Por qué? Porque establece la promesa de lo que vendrá y coloca al Hijo de Dios para recibir esa promesa. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad general. Un principio es una ley, un precepto. Un principado es el territorio de un príncipe, donde el príncipe domina, un lugar de residencia del príncipe. Ese es un principado. Pero en ese principado, en ese territorio, hay principios, hay leyes, hay preceptos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo primero de todo se reserva siempre en consagración para honrar al Señor. Lo primero de todo. Y cuando practicamos el principio de las primicias, es mantener a Dios en la prominencia. Escúcheme, Dios ha ordenado y nos ha dicho en su palabra, y en el primer y grande mandamiento dice que nosotros lo pongamos a Él primero, por encima de todo y por todos los demás. Dios es primero en todas las cosas. Por eso las cosas primeras pertenecen a Dios. El primogénito era consagrado. ¿Por qué? Porque lo primero es para Dios. Escuche, amada iglesia, no importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su estado actual. Cuando usted se compromete con los principios de Dios, en este caso las primicias, nada va a poder detener las bendiciones, excepto nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos el poder para detenerlas. Ningún diablo ha nacido para detener una bendición cuando usted obedece un principio. No hay nadie, aún ni la crisis económica, no hay nadie que pueda detener la bendición, solamente nosotros. Entonces debemos de trabajar en este principio de las primicias para gobernar sobre los principados de pobreza y asegurar esa provisión de Dios para la visión que Dios tiene para esta casa. Vuelvo y repito esto: tenemos que trabajar en este principio, obedeciéndolo, creyéndolo, para poder gobernar los principados de pobreza. ¿Cuántos dicen amén? La pobreza tiene que ser erradicada de un hijo de Dios, porque la Biblia dice que Dios nos llamó para ser herederos de bendición. Bendición.
Un principio sin una mentalidad de dador. Un principio, repito, un principio como es el principio de las primicias, sin tener una mentalidad de dador, no va a funcionar. Los principios pueden estar frente de nosotros, pero si nosotros no tenemos una mentalidad para obedecer ese principio, nada va a pasar. Entonces nosotros tenemos que seguir ese patrón de Dios, ese modelo de Dios, aplicando este principio, gloria al Señor, de primicias. Y entonces usted va a comprender cómo Dios va a comenzar a abrir esa promesa que dice que abre las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Porque Dios, amado hermano, ha prometido, y el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Amén. Yo quiero decirle una cosa, y se lo digo con todo mi corazón, y se lo digo con toda la base bíblica, aunque muchas personas puedan criticarme. Personas que no obedecen los principios de Dios, escúcheme, Dios no está obligado a responderles, aunque Dios es bueno, es misericordioso y da todo lo básico a los buenos y a los malos. Pero una persona que realmente quiere ver la grandeza de Dios manifestada en su vida, tiene que empezar a obedecer el principio de Dios, los principios de Dios. Hay una bella ilustración, una historia, no es ilustración, es una historia verídica. Esto sucedió en el estado de Mississippi en el año 1995. Toda la nación de Estados Unidos se sorprendió cuando supo que una anciana llamada Osceola McCarthy, esta mujer había donado $150,000 a la Universidad del Sur de Mississippi para fondo de becas para jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar. Esta mujer, cuando hizo esa donación, tenía 87 años. Esta mujer no había podido estudiar, tuvo que abandonar la escuela obligadamente en el 6º grado que ella estaba cursando, porque ella tenía que cuidar a su familia. Durante más de 60 años se ganaba la vida, escúcheme bien esto, lavando ropa en Harrisburg, Mississippi. Ella lavaba ropa y todo lo había estado ahorrando. Con su escaso salario que ella tenía, ella estaba ahorrando todo lo que le venía en ganancia. Lo que ella quería era que otros tuvieran la oportunidad de recibir educación que ella nunca recibió. Por lo que ella regaló el dinero que había ahorrado durante muchos años. ¿Sabe una cosa? Nuestra sociedad en la que vivimos valora cuánto tiene una persona. O sea, el valor de una persona en esta sociedad que vivimos es de acuerdo a lo que tiene, a lo que posee. Y tenemos que quitar esa mentalidad, porque nosotros somos bendecidos ya de antemano. Escúcheme bien. La manifestación de las bendiciones en nuestra vida es algo que ya está dentro de nosotros, que solamente se está manifestando y se está explotando en nuestra vida. Pero la sociedad te valora por lo que tienes. Dios valora no por lo que tienes, sino que Dios nos valora por cuánto nosotros podemos dar. Cuando Jesús vio a la gente ofrendar en el templo, la Biblia dice que alabó a una viuda que solamente tenía 2 blancas.
Jesús no estaba viendo las grandes cantidades y sumas de dinero que estaba dando la gente, aunque él miraba a muchos que estaban dando buenas cantidades. Pero esta viuda que solamente tenía 2 blancas, que era el sustento de todas, de su semana quizás, o quizás del mes, su sustento, una fracción de un centavo, porque esto representaba un sacrificio de esta mujer. ¿Sabe una cosa? Jesús dijo: esta dio más que aquellos, porque esta dio todo lo que tenía. A veces esperamos tener para dar. Escúcheme, entendamos esto: si usted no da cuando tiene poco, no dará cuando tiene mucho. Porque el dar está en lo íntimo, en lo profundo de nuestro corazón. Amén. El dinero en sí no es malo. Nunca vaya a pensar que el dinero, la riqueza es mala. No es mala. Amar el dinero, eso sí nos conduce a la maldad. Pastor, ¿y cuál es la protección para no caer en la avaricia y en el egoísmo? ¿Cuál es el secreto? ¿Sabe cómo usted se puede proteger? ¿Sabe cómo yo he aprendido a protegerme? De prevenir de no amar el dinero, sino usarlo como una herramienta, porque eso, para mí, el dinero es una herramienta. Es cultivando mi generosidad. Cuando yo soy generoso, entonces, mi amado hermano, hay una prevención de avaricia y de egoísmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar oportunidades para usar los recursos que Dios nos ha dado. Escúcheme, hay cosas grandes que tú puedes hacer y que yo puedo hacer, aleluya, para el reino de Dios. Cuando su corazón está en el reino de Dios, yo quiero decirle una cosa: no le va a hacer falta, más bien Dios le va a multiplicar. Dios nos va a multiplicar. No espere tener mucho para dar. Sea generoso con lo poco que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Ay, si yo me ganara la lotería, si le pegara a lo gordo de lo que están sorteando en la lotería, yo no sé cuántas cosas haría. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Está aprendiendo algo? Él establece una orden divina que debemos de seguir, hermanos. Le dijo a Noé: Noé, construye un arca de acuerdo a las medidas, al patrón que yo te voy a dar. Dios es así. Dios es un Dios de orden. Génesis 2:6-22 dice: y así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así hizo. Escúcheme, el arca se quebró cuando estuvo el diluvio. El arca se rompió, todos se ahogaron. No, ¿por qué? Porque él hizo como Dios le había dicho. Nada se te va a destruir, nada se... Tú haces las cosas como Dios nos dice. Entonces, las primicias son una señal de lo que estamos construyendo en nuestra vida. Por lo tanto, ellas declaran estas cosas que yo les voy a decir rápido ahora. Rápido, porque el tiempo pasa. Primero, las primicias son una declaración de su fe. Elías le dijo a la viuda de Sarepta: no temas, dame a mí primero. Elías le pide la comida, la torta que se iba a comer la viuda con su hijo para después morirse. Le dice: no temas, dame a mí primero. Y cuando, ¿sabe una cosa? La fe es el antídoto del temor. Esta viuda tuvo que tener fe y dejar el temor a un lado para poderle entregar el único sustento que tenía para sobrevivir unas cuantas horas más. Esto es fe, mi hermano. Yo soy desafiado con esto. Soy desafiado y digo: es cierto, tengo que echar a andar mi fe. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando comienzas un nuevo trabajo, el primer cheque del pago le pertenece a Dios si tienes fe. Que esto es fe. Yo sé que no va a haber muchos amenes, porque cuando estamos hablando de esto no hay muchos amenes. Cuando tienes un aumento, un incremento en tu trabajo, le pertenece a Dios. Eso es cuando tienes fe. En el principio. No te estoy diciendo que no tienes fe en Dios. Cuando tienes fe en un principio. Si tú no tienes fe en el principio de Dios, de las primicias, entonces no hay problema. Dios no se mete contigo. Estás perdiendo solamente una bendición que Dios ha pensado derramar sobre tu vida. Esto es todo. No te vas a condenar por eso, por favor. Alguien que me esté viendo. No, tú no te salvas porque das dinero. Tú no te salvas porque das lo primero. No, la salvación es gratis. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Te la dio. Aleluya. Y tú, si tú la recibes, eres salvo. Pero te privas de muchas bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Cuando entras a una nueva temporada, un año nuevo, el primero de tu tiempo es de Dios. Cuando comienzas un negocio, la primera ganancia es para Dios. El primer día de la semana le pertenece a Dios. Esa es una declaración de fe. Amén. Estoy declarando que tengo fe y que Dios va a responderme, aun cuando yo no esté viendo en el momento, gloria al Señor, aquella gran bendición. Dios está viendo mi fe, y una de las cosas que a Dios le sorprende y que lo admira es nuestra fe. Número 2, las primicias son una declaración de compromiso. Es la primera señal que demuestra que te has entregado a Dios. Pastor, entonces, ¿esa es la primera señal? Sí. Amén. Había alguien por ahí que me contó, yo no sé si sea verdad, pero yo lo voy a repetir, aunque no sé si sea verdad. Pero dice que había una iglesia donde el pastor obligaba a los que se iban a bautizar que también se metieran con todo y cartera. No, yo normalmente saco mi cartera cuando voy a bautizar, ¿verdad? Y también todos los que vamos a bautizar sacan su cartera, ¿verdad? Para que no se les moje, obvio. Pero ese pastor decía, no, con todo y cartera. ¿Sabe por qué? Porque es una declaración de compromiso. Dios honró a Abel. ¿Sabe por qué lo honró? Porque Abel tenía un compromiso con Dios en lo que él le daba. Dice que le dio de lo primogénito, de lo primero. Eso le agradó a Dios. Porque Dios ve nuestro corazón. ¿Qué compromiso tenemos con Dios? Eso es lo que Dios ve. Número 3. Las primicias son una declaración de respeto y honor. Proverbios 3:9 dice honrar. Honra a Jehová con tus bienes. Honrar significa respeto, temor, reverencia y valorar. Eso es lo que significa dar lo primero para Dios. Honrar, respeto. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Respeto, honor. Algo que se está terminando en estos últimos días. El respeto, el honor. Número 4. Las primicias son una declaración de acción de gracias. Deuteronomio 26 del 4 al 10. El Salmo 103:1 nos dice que es una declaración de acción de gracias. Número 5, ya vamos a terminar. Es una declaración, las primicias son una declaración de que mi generación es bendita. Mi generación es bendita. Esa es una declaración. Con mis primicias yo estoy declarando que no solamente yo voy a ser bendito, sino las generaciones de generaciones que vienen detrás de mí van a ser benditas. Gloria al nombre del Señor. Porque si los primeros frutos
Si lo primero, Ezequiel 44:30, si me lo puede proyectar. Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda la ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Josué 24:15, él decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una casa no solamente es una casa física, una casa es una generación. Son los hijos que nosotros tenemos. Cuando damos una primicia, estoy declarando que mi generación es bendita ya de antemano, es bendita. La mujer importante reconoció a Eliseo como un hombre de Dios. Ella le hizo un lugar, un aposento para que Eliseo descansara y estuviera ahí. Y cuando Eliseo, agradecido, le dijo: ¿qué podemos hacer? Le dice a su siervo: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Eliseo le dice: Señor, esta mujer no tiene hijo. Y Eliseo le concedió la bendición de ser madre de un niño. Después dice la Biblia que el niño murió. ¿Sí? Y esta mujer, cuando el niño muere, porque esta mujer honró, porque esta mujer tenía bendición en su casa por lo que había hecho, ella colocó en la cama del hombre de Dios al niño. Gloria al nombre de Jesús. Ahí lo colocó, como quien dice: el Dios me dio este niño por la palabra del profeta, así que yo lo traigo aquí en el altar y yo quiero que este niño viva. Dios responde la oración, gloria al nombre de Jesús, cuando nosotros declaramos la bendición a través de nuestras primicias en nuestra generación. Amén. Lo primero, hermano, la primicia trata con cada dilema de tu vida. La mujer exigió la unción del hombre de Dios. Mateo 6:33: las primicias son una prioridad en el reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Las primicias traen un orden. Escúcheme: orden, tiempo, orden, importancia. Las primicias son realmente lo que marca el orden en nuestra vida. Cuando ponemos nuestras prioridades fuera de orden, lo que va a suceder va a ser un caos, confusión. Por eso mucha gente está confundida y tienen un desorden, porque no ponen a Dios en prioridad. La confusión y el desorden no es de Dios. Dios es un Dios de orden. Cada vez que lo primero se convierte en lo segundo, vas a tener un caos en tu vida. Escuche esto que yo le estoy diciendo, mi amado. Cada vez que usted ponga lo que es primero en segundo, va a haber un caos en su vida. Y usted no me va a dejar mentir, porque usted va a ver el caos en la vida de mucha gente cuando no pone a Dios como prioridad. Nuestro fundamento es poner la primera piedra, Jesucristo primero. Es una base. Y tiene que haber una base para que haga una estructura. La base necesita este principio, amado hermano. Nosotros tenemos un principio, y con un principio que es una verdad general, una ley, un precepto, nosotros podemos gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de orden. Primera a los Corintios 14:40: hágase todo decentemente y en orden. En primera a los Corintios 14:33 dice que Dios no es autor, no es Dios de confusión. ¿Ustedes dicen amén? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Según la ley de la primera mención, el primer regalo que el hombre le dio a Dios, o
la primera primicia que Dios le dio a Dios. Vamos a ver dónde lo dice. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. Lo primogénito, lo primero. Diga conmigo, lo primero de las ovejas. Y luego dice, de lo gordo de ellas, lo mejor. Ok, lo primero, lo más gordo de ellas, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Colosenses 1:15. Vemos claramente que Jesús fue el primogénito de la creación. Por eso Dios fue el primero que dio una primicia. Dios nos dio una primicia. ¿Quién? Al primogénito de la creación, Jesucristo. Sin embargo, Dios no retuvo al Señor, sino que lo entregó al mundo como un rescate para Él mismo establecer el orden, para poder ganar aquello que se había perdido. Entonces, cuando nosotros damos y seguimos el ejemplo de nuestro Padre y damos lo primero, la primicia a Dios, nosotros estamos estableciendo un orden para recuperar todo aquello que hemos perdido y para seguir recibiendo una bendición que está en promesa y que ha de venir. Colosenses 1:15 vuelve y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Escuche, iglesia, cierro con esto. Una de las cosas que yo creo firmemente de las primicias es que Dios usa el acto de las primicias para reorganizar nuestro desorden financiero. Y escúcheme, proteger nuestra vida y todo lo que tenemos de cualquier ataque de Satanás que haya planeado contra nuestras finanzas. Dios va a usar esto. Dios lo va a usar. Yo creo firmemente que Dios es un Dios que reorganiza. ¿Cuántos necesitamos reorganización en el área financiera? Alce la mano. Creo que siempre la vamos a necesitar, porque cada día estamos aprendiendo de la vida. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Usted no está organizado en sus finanzas como estaba hace algunos 10 años atrás. Aprendió muchas cosas. Sigue aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo a reorganizar nuestras finanzas. Amén. ¿Aprendió algo hoy? Hoy vamos a hacer algo. Escúcheme, vuelvo y repito. Me gusta repetir esto. Usted no tiene que hacerlo. Yo le he dicho a Dios: yo voy a hacer mi parte, Señor. Yo voy a hacer lo mío. Yo voy a hacer un ejemplo. Voy a hacerlo. Y yo voy a confiar. Dirá: pastor, es que usted tiene. No, Dios sabe que no. Pero yo quiero que Dios, así como me ha demostrado a mí todos estos años pasados, me ha demostrado que Él nunca me ha dejado. Y me ha demostrado Dios que cuando Él dice que bendice, bendice. Amén. Así que hoy vamos a hacer esto. Va a ser un acto. Un acto. Usted hágalo si tiene. Usted anduviera llorando, diciendo: ay, ¿para qué lo hice? Ay, mira cómo estoy. No, porque eso es más desagradable delante de Dios. Vuelvo y le digo: jamás usted se endeude cuando va a darle algo a Dios. No lo haga. Yo sé que muchos van a estar en desacuerdo con esto conmigo, pero yo no le hallo sentido a yo endeudarme para darle algo a Dios y después andar desesperado, mordiéndome las uñas, frotándome las manos, porque no sé cómo le voy a hacer para pagar. Hoy usted va a dar lo que tiene. La viuda tenía que dar. Era lo único.
pero tenía. Era lo único. Ella se iba a morir después de comerse eso. Pero dijo el hombre de Dios: dame a mí primero. Y dice Dios que no te va a escasear la harina ni el aceite. Ella creyó, ella dijo: amén, yo te lo doy, yo te lo doy, se lo voy a entregar a Dios. Ella lo entregó, tuvo fe, y exactamente como el profeta le dijo, esta mujer pudo sobrevivir con su hijo. Y no les faltó, nunca se quedaron sin comer un día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que hoy usted se levante, todo aquel que tiene fe para hacerlo. Como le digo, si usted no tiene, don't worry, haga. Porque yo estoy creyendo que Senda de Vida es una iglesia bendecida y que va a seguir siendo prosperada. Escúcheme, va a seguir siendo prosperada en aquellos que tienen esa fe y que conocen a un Dios que nunca falla. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Usted está esperando cosas tremendas para este año, para su vida. A ver cuántos están esperando. Porque si no tiene expectativa, desde ahí ya comenzó mal. Yo expecto grandes cosas en este año que Dios va a soltar sobre mi vida. Yo estoy expectando. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos hoy decidieron en su corazón, desde ya cuando anunciamos de las primicias, dijeron en su corazón: Señor, yo voy a dar mi primicia? ¿Cuántos?